Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es, de verdad, la base de la patología, las acumulaciones intracelulares. Entender esto es fundamental porque nos abre la puerta a comprender cómo se originan un montón de enfermedades. Así que vamos a ello. A ver, pensadlo de esta manera. Una célula sana funciona como un almacén de logística impecable. Todo lo que entra, se procesa, se usa o se elimina de forma súper eficiente. Pero, ¿y si esa logística empieza a fallar? ¿Qué pasa si los paquetes se empiezan a amontonar en los pasillos y bloquean todo el sistema? Pues esa es, en esencia, la gran pregunta que vamos a responder hoy. Y para hacerlo vamos a seguir esta hoja de ruta. Primero definiremos bien el concepto. Luego nos meteremos a fondo con los 4 mecanismos que lo provocan. Veremos ejemplos muy concretos, con lípidos, proteínas, glucógeno y pigmentos. Y cerraremos el círculo viendo por qué todo esto es tan importante en la clínica. Venga, pues vamos a ello. Empecemos por lo más básico, por la definición. ¿A qué nos referimos exactamente cuando hablamos de una acumulación intracelular? Pues la definición es bastante directa, la verdad. Se trata de que la célula empieza a retener cantidades anormales de distintas sustancias. Y ojo, esto puede ocurrir en el citoplasma, dentro de orgánulos como los lisosomas o incluso en el núcleo. Las consecuencias, pues, muy variadas. A veces es algo inocuo, un hallazgo sin más, pero otras veces puede provocar un daño celular bastante serio. Muy bien, ya sabemos qué es. La pregunta del millón ahora es, ¿y esto por qué pasa? O sea, ¿cuáles son los caminos que llevan a una célula a esta situación de descontrol? Mirad este esquema. Este dibujo es clave, de verdad, porque resume todo el proceso de un solo vistazo. Nos presenta las 4 grandes vías que lo explican. Puede que el principio parezca un poco complejo, pero que no cunda el pánico. Las vamos a ver una por una. Entender bien estos 4 mecanismos es básicamente entender el tema entero. Venga, vamos a desgranarlos. Primero, un metabolismo anómalo. Imaginaos un atasco monumental. La célula produce una sustancia normal, como la grasa, pero a un ritmo tan bestia que no da abasto a procesarla o a sacarla fuera. Se colapsa. Segundo, un defecto en el plegamiento de las proteínas. Aquí el problema es de fábrica. Por culpa de mutaciones, las proteínas salen mal hechas, mal plegadas, y el control de calidad de la célula no puede con ellas y se acaban amontonando. El tercer mecanismo, la falta de una enzima. Esto es como si en una cadena de montaje faltara un operario clave. Por un fallo genético, falta una enzima esencial y el producto que debería degradar se queda ahí, acumulándose sin parar, sobre todo en los lisosomas. Y cuarto, la ingesta de un material que no se puede digerir. La célula se come algo que viene de fuera, como partículas de carbón, pero resulta que no tiene las herramientas, las enzimas para descomponerlo. Y ahí se queda. Perfecto. Ahora que tenemos la teoría, vamos a ver cómo se traduce todo esto al mundo real, a la clínica. Y vamos a empezar por 2 de los sospechosos habituales, los lípidos y las proteínas. El ejemplo del libro aquí es la esteatosis hepática, vamos, el famoso hígado graso. Esto responde clavado al primer mecanismo que vimos, un metabolismo anormal. Factores como el alcohol, la diabetes o la obesidad pueden forzar tanto la máquina del hígado que éste empieza a acumular triglicéridos. Es, de lejos, la acumulación patológica más frecuente y un problema de salud pública de primer nivel. Si los ponemos cara a cara, pues las acumulaciones de lípidos ganan por goleada en frecuencia. Pensad en el colesterol en las arterias, en la aterosclerosis o en los triglicéridos en el hígado. Las de proteínas, en cambio, son menos comunes, pero igual de importantes. Suelen aparecer por problemas de reabsorción en los riñones o, como ya comentamos, por la producción de esas proteínas defectuosas que no se pliegan bien. Pero claro, la célula no solo acumula grasas y proteínas. Hay otros 2 grandes grupos de sustancias que tenemos que conocer sí o sí, el glucógeno y los pigmentos. Las acumulaciones de glucógeno son muy características de, por ejemplo, una diabetes mellitus mal controlada. En cuanto a los pigmentos, los podemos dividir en 2. Por un lado, los exógenos, los que vienen de fuera del cuerpo. El más común es el carbón, que se inhala y se acumula en los pulmones. Y por otro, los endógenos, los que fabrica el propio organismo. Aquí tenemos la lipofusina, conocida como el pigmento de desgaste, la melanina, que nos suena a todos, y la hemosiderina, que es básicamente la forma que tiene la célula de almacenar el hierro. Hemos dicho que a la lipofusina se la conoce como el pigmento de desgaste. Suena interesante, ¿verdad? Pero, ¿cómo se ve realmente? Si pusiéramos al microscopio una célula que ha sufrido mucho estrés oxidativo, ¿qué encontraríamos? Pues esto es lo que veríamos. Esto es un corte de miocardio. Esos gránulos finitos de color pardo que señalan las flechas son depósitos de lipofusina. Para que nos entendamos, son los restos de la peroxidación de los lípidos de las membranas, una especie de cicatriz imborrable que nos chiva que ahí ha habido daño por radicales libres.
Bueno, hemos repasado la teoría, los mecanismos y un montón de ejemplos. Ahora es el momento de unir todas las piezas del puzzle y entender por qué todo esto importa de verdad, por qué es fundamental dominar este tema en la práctica médica. Esta tabla es oro puro porque resume las conexiones clave de una forma súper visual. Fijaos, acumulación de triglicéridos por un metabolismo desbordado, eso conduce a la esteatosis hepática. El depósito de colesterol es la base de la aterosclerosis. El exceso de glucógeno lo asociamos directamente con la diabetes. Y la acumulación de hemosiderina causa hemosiderosis. Cada una de estas grandes enfermedades tiene su origen en un problema a una escala diminuta, a nivel celular. Entonces, la idea clave es esta. Estas acumulaciones no son una simple curiosidad al microscopio. A veces son la causa directa de la enfermedad, como ocurre en las enfermedades por depósito lisosómico. Y otras veces son una consecuencia, un marcador que nos dice que la célula ha estado sometida a un estrés o a una lesión muy importante. Y esto nos deja con una pregunta final, para darle una vuelta. Cuando vemos una enfermedad crónica como el hígado graso o la aterosclerosis, ¿estamos viendo un fallo del órgano como un todo? ¿O en realidad estamos presenciando la suma de millones de fallos individuales a nivel celular? La patología nos enseña que, para entender lo grande, primero hay que entender lo pequeño.